Que Dios te bendiga. Te habla tu hermano Natanael Baloyes desde Colombia. Siento una profunda alegría al poder compartir la palabra del Señor contigo. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo las reflexiones y los comentarios de esta tremendísima lección titulada El costo del descanso. Estoy seguro que a ustedes los ha conmovido tanto como a mí. Y al compartir estas reflexiones y comentarios, lo hago con toda solemnidad, sabiendo que son reprensiones directas para mí y pidiéndole al Señor que me ayude a comprender el mensaje y a ponerlo en práctica. Vamos a orar para comenzar. Te doy gracias, oh Padre del cielo, porque eres nuestro Padre eterno. Gracias por darnos vida en Cristo Jesús. Gracias por salvarnos del pecado y de la muerte. Te suplicamos que nos hables. Te suplicamos que sacies nuestro ser que tiene sed del agua viva, que sacies nuestra hambre de justicia con tu palabra. Perdónanos por ser pecadores, perdónanos por jugar con tu gracia y ayúdanos, oh Señor, a ser renovados, transformados para no vivir pecando, sino vivir obedeciendo tu palabra por amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El costo del descanso. Lección número 4. Texto para memorizar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. La reflexión de esta semana nos deja totalmente claro que es nuestro pecado el que nos carga con tristezas, con cargos de conciencia y con consecuencias dolorosas. Dios no nos cobra por quitarnos nuestro cansancio y nuestro dolor, pero el precio que Él tuvo que pagar para darnos perdón y descanso fue muy alto. La vida y sangre de su Hijo amado. David es un gran ejemplo de lo que le hace el pecado a una vida honorable. Cuando él dejó la puerta de su corazón abierta a las tentaciones de Satanás y cedió ante sus sugerencias, su vida entera se derrumbó y el pecado manchó su vida de una manera permanente mientras vivió. Hay varias formas de cansancio y agotamiento: la física, la mental, la social y la espiritual. Todas ellas podrían evitarse y sanarse si decidiéramos vivir como Cristo lo aconseja y como lo señala de manera tan reiterativa. Son nuestras malas decisiones las que nos llevan al agotamiento y a la enfermedad física y espiritual. El Salmo 51 es un poderoso poema de arrepentimiento. Veamos un poco de aquella experiencia que de alguna manera fue el origen de este clamor por perdón. David. Este nombre significa el amado, el elegido de Dios. El rey David es uno de los personajes bíblicos más prominentes o más famosos, precisamente por la relación que Dios tuvo con él, también por las promesas grandiosas o magnas que Dios le hizo, por las obras que Dios hizo mediante él y por muchos salmos preciosísimos que compuso. Dios lo llamaba varón conforme a mi corazón. Es el personaje del Antiguo Testamento más mencionado en el Nuevo Testamento. Es considerado el antepasado más ilustre de los padres del Mesías, tanto que a él se le llama Padre del Mesías, pues a Jesús se le llamaba Hijo de David. La vida del rey David es una expresión fidedigna de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que se dispone a servirle con amor, humildad y total entrega. La grandeza de la que disfrutaba el rey David o su prosperidad magna, grandiosa, estaba en total dependencia o directa proporción con su entrega total a Dios. Lo que quiere decir que mientras más profunda y sincera era la entrega
o la vida devocional de David con el Señor, mayor era la prosperidad de la que disfrutaba y la prosperidad por la que pasaba su reino. Pero también, si su separación de Dios era bien marcada, entonces su prosperidad se veía completamente en peligro. La vida de David nos muestra que cuando nosotros estamos dependiendo de Dios y hacemos la voluntad de Dios, nuestra vida es la expresión de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en las vidas de los hombres y mujeres que se entregan a su voluntad y que hacen lo que Él manda, y lo hacen por amor, porque dependen de Él y de su gracia. Pero la gloria del diablo se manifiesta en la vida de aquellos que se apartan de la oración, que se apartan de la palabra, que se apartan de la comunión íntima con el Señor y que dejan de guardar los mandamientos de Dios. David fue un varón conforme al corazón de Dios mientras permaneció firme en su fe, obediencia y amor por la palabra del Señor. Ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es alimentarnos todos los días de su revelación, amar sus mandamientos y guardarlos como un tesoro en nuestro ser, en nuestro corazón. Mientras David hizo eso, fue un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que quiere decir que si queremos saber cómo es el corazón de Dios para ser conforme a su corazón, debemos oír hablar a Dios. Y hay 4 fuentes principales en las que oímos hablar a nuestro Señor, nuestro Creador. Esas fuentes son su palabra, su santa ley, la naturaleza y la vida del Señor Jesucristo. Estas 4 fuentes nos hablan de manera elocuente del poder de Dios, de su amor, de su santidad, de su propósito y su plan de salvación para la humanidad. Para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, debemos valorar, amar y depender de su palabra santa. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía. Cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, se manifiesta en una vida pura y santa. Los mandamientos de Dios no son letra muerta, son espíritu y vida, y llevan la imaginación y los pensamientos a sujetarse a la voluntad de Dios. ¡Cuánto poder hay en esta cita! ¡Cuánto poder hay en los mandamientos de Dios! Cada vez que Dios te da un mandamiento, o si tú lees los 10 mandamientos y lo lees con la fe de Jesús, cada uno de esos mandamientos es espíritu y es vida. Lo que quiere decir que el Señor te inspira, te fortalece, te capacita, te hace idóneo, te cualifica para que puedas guardar los mandamientos. Si recibimos cada mandamiento como palabra de Dios, como espíritu y vida, ese mandamiento, más que una prohibición, es una capacitación, una habilitación para que cumplamos la voluntad del Señor. Es como cuando Dios le dijo a la tierra en la creación que produjera hierba verde, árboles, semillas, frutos, y que produjera animales según su especie. La tierra en sí misma no tenía el poder para producir nada, pero el mandato de Dios, que es espíritu y que es vida, capacitó a la tierra, la cualificó para que hiciera lo que Dios mandaba. De igual manera son los mandamientos de Dios. Cuando reconocemos que somos nada, que no podemos producir frutos por nosotros mismos y aceptamos vivir en Cristo y la gracia de Cristo, entonces cada mandamiento de Dios se convierte en espíritu y en vida, en capacitación para que obedezcamos. Alabado sea el Señor. El corazón en el cual se hallan escritos los mandamientos
será guardado con toda diligencia, porque de él mana la vida. Es esencial poseer un conocimiento teórico de la verdad, pero el conocimiento de las mayores verdades no nos salvará. Nuestro conocimiento debe ser práctico. El pueblo de Dios no solo debe poseer un conocimiento de su voluntad, sino que tiene que poner en práctica ese conocimiento. Muchos serán eliminados de entre los que conocen la verdad porque no han sido santificados por ella. La verdad debe ser introducida en sus corazones para santificarlos y limpiarlos de toda mundanalidad y sensualidad en la vida privada. El templo del alma tiene que ser purificado. Cuando la palabra de Dios está con nosotros y en nosotros, nuestro ser entero se purifica, porque la imaginación se santifica, los pensamientos se santifican porque reciben el poder de Dios, la vida de Dios. Recibimos ese poder que nos motiva a orar, a leer la palabra, a guardar la palabra, a aprender versículos importantes para estar constantemente pensando en ellos, reflexionando en ellos y poniéndolos en práctica. Pero cuando abandonamos la palabra, entonces nuestra vida privada se resquebraja. Comenzamos a pensar, porque pues nuestros pensamientos son privados. Solo los puede conocer Dios y nosotros. Ni siquiera los ángeles pueden leer los pensamientos a menos que Dios les dé esa autoridad por un instante. Pero allí en nuestra vida íntima, en nuestro fuero interno, comenzamos a pensar cosas que no están de acuerdo a la palabra. Y todo aquello que pensamos finalmente se convierte en palabras y en actitudes y en actos. Por lo tanto, Satanás ataca precisamente aquí, al centro o al asiento de nuestra voluntad, bombardeando nuestra imaginación y nuestros pensamientos con cosas impuras, con mentiras, con sutilezas, con orgullo, con vanidad, porque sabe que si logra alterar nuestros pensamientos sacando la palabra de Dios, ha ganado la batalla y nos tiene en su terreno. Así fue como logró hacer lo que hizo con el rey David. David dio un mal paso al no estar en el lugar que Dios quería que él estuviera. Y sabemos que lo hizo mal porque Urías, noten lo que hizo Urías, que no era el rey, era un soldado destacado. Y sin embargo, cuando David lo mandó a llamar para decirle que como era tan buen soldado, quería que se tomara unas vacaciones y estuviera con su esposa y disfrutara de ella, Urías le dijo, no, ¿cómo haría yo eso? Si mis compañeros están en la guerra, ¿yo por qué habría de estar en la paz de mi cama con mi esposa? Qué gran reprensión para David, quien era el rey y quien debía dar el ejemplo porque era la época cuando los reyes iban a la guerra. Él dijo, no, yo no voy a ir, que peleen ellos por mí. En cambio, Urías dijo, no, si ellos están peleando, yo quiero estar allá. Yo quiero ser solidario, quiero aportar mi granito de arena para hacer que el plan de Dios se cumpla. David no había hecho eso y además de no hacer eso, se había acostado con la esposa de Urías y ni siquiera Urías mismo había decidido hacerlo en tiempo de guerra, porque consideraba que eso era injusto. Era algo no digno de un soldado que debe estar donde está el deber. Qué gran reprensión para David. Y qué lección nos muestra a nosotros que por una sola mala decisión, por bajarle un poquito a la norma que el Señor ha puesto, terminamos cometiendo pecados gravísimos que tendrán consecuencias tristes y terribles. Es deber del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos velar y orar, escudriñar diligentemente las Escrituras, atesorar en el corazón la palabra de Dios, no sea que peque contra Dios con pensamientos idólatras y prácticas degradantes. Y de ese modo la iglesia de Dios se desmoralice como las iglesias caídas que aparecen representadas en la profecía como llenas de toda clase de aves sucias e inmundas.
Este pasaje lo puedes encontrar en Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, capítulo 11, titulado El pecado de la permisividad, párrafo 1, 17 y 19. David estuvo seguro mientras vivió unido a Dios, a través de la obediencia a su palabra, que surgía como fruto de la fe y el amor por Él. Esto nos dice el espíritu de profecía. Dios eligió a David, un humilde pastor, para que gobernara su pueblo. Era estricto en todas las ceremonias relacionadas con la religión judía y se distinguió por su intrepidez y firme confianza en Dios. Si algo caracterizaba a David, era que siempre estaba ocupado. Cuando no estaba cuidando las ovejas de su padre, estaba llevando comida a sus hermanos en la guerra. Cuando no estaba llevando comida a sus hermanos en la guerra, era comisionado por el rey para que tocara el arpa y lo ayudara con su depresión. Siempre estaba ocupado y siempre que hacía algo lo hacía con pasión, con humildad, pero con entrega total porque amaba demasiado al Rey del cielo, que también era el Rey de su vida, de su corazón. Pero justamente cuando vemos a David tomándose una licencia, siendo pequeña o medianamente irresponsable, allí comienza una terrible tragedia para él. Porque lo mejor que podemos hacer es estar ocupados. Y cuando estemos ocupados debemos estarlo en la voluntad de Dios, no consiguiendo para nuestros proyectos, para nuestros caprichos, sino en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Mira, uno puede estar ocupado en la voluntad de Dios y estar descansando. A veces tú puedes llamar al pastor y que te conteste la esposa y te diga, él está ocupado, está descansando. Pero ese descanso podría ser que está encerrado en su cuarto secreto de oración, estudiando la Biblia, orando y hablando con su Padre Celestial. También puede ser que esté durmiendo porque ha pasado una noche difícil, acompañando a una familia que ha perdido algún ser querido y le tocó estar hasta altas horas de la noche con ellos. Dios le pide a ese siervo que descanse y él está ocupado descansando. O una sierva del Señor que sea obrera bíblica o que dé estudios bíblicos o que sea ama de casa, también requiere por su arduo trabajo sacar tiempo para descansar o para cambiar de actividad, una actividad que le permita respirar aire puro y desestresarse un rato contemplando la naturaleza junto a sus amados. Podemos estar ocupados en la voluntad de Dios y estar descansando, pero podemos estar muy ocupados en la voluntad del mundo y no estar descansando, no estar durmiendo, no estar paseando, pero estar desocupados de la voluntad de Dios significa estar fuera de la voluntad de Dios. Es decir, si mi trabajo no glorifica a Dios, si para realizar el trabajo que yo hago tengo que quebrantar alguna de las leyes de Dios o algún mandamiento de Dios, por más ocupado que esté, estoy fuera de la voluntad de Dios y por lo tanto estoy ocioso. La definición de ocioso no es aquel que no hace nada, sino aquel que no hace la voluntad de Dios. Todos los que están trabajando, pero que no están trabajando en la voluntad de Dios, no están haciendo la voluntad de Dios, por más que trabajen, están ociosos. Y el enemigo los tiene ocupados haciendo la voluntad de las tinieblas. David estaba ocioso porque dejó de hacer su deber, porque no estaba donde Dios le había pedido que debía estar. Y como estaba ocioso de la voluntad de Dios, o sea, fuera de la voluntad de Dios, se ocupó en algo que no debía ocuparse, quitándole la esposa a uno de sus más fieles soldados. Tremendo. David fue notable por su fidelidad y reverencia, su firmeza, humildad, amor a la justicia y carácter decidido lo calificaron para llevar a cabo los grandes propósitos de Dios, para instruir a Israel
en sus devociones y para gobernarlos como un monarca generoso y sabio. Su carácter religioso era sincero y ferviente. Fue cuando David era fiel a Dios y poseía estos elevados rasgos de carácter que el Señor lo llamó hombre según el corazón de Dios. Cuando fue elevado al trono, su comportamiento ofrecía un agudo contraste con los reyes de las demás naciones. Aborrecía la idolatría y guardaba celosamente al pueblo de Israel de ser seducido por la idolatría de las naciones circundantes. Era muy querido y honrado por su pueblo. A menudo conquistó y obtuvo triunfos. Su riqueza y su grandeza fueron acrecentadas, pero su prosperidad influyó para que se apartara de Dios. Las tentaciones a las que se vio sometido fueron muchas y grandes. Finalmente, cayó en la práctica común de los reyes que estaban a su alrededor, la pluralidad de esposas, y su vida fue amargada por los malos resultados de la poligamia. Su primer error fue el de tomar más de una esposa, alejándose así de la sabia disposición de Dios. Esto quiere decir que el rey David dejó de contemplar constantemente al Rey del cielo y por eso dejó de parecerse al Rey del cielo y comenzó a mirar más a los reyes de la tierra y comenzó a parecerse más a los reyes de la tierra. ¿Sabes que uno termina pareciéndose a la persona que más observa, a la persona con la que más comparte? De allí la importancia de que aprendamos a escoger bien nuestras amistades, a escoger bien a las personas que admiramos, porque si son malas, terminaremos reflejando sus maldades en nuestra vida. Cuando David miraba al Rey del cielo, tenía una sola esposa. Cuando miró a los reyes de la tierra, dijo, si ellos tienen muchas, ¿por qué yo no? Y así no se saciaba. Conseguía la más bonita, pero luego ya no la veía tan bonita, hasta que vio a Betsabé y dijo, hombre, esta está casada, pero no me importa porque yo soy el rey, la quiero para mí, así sea por un día. Y lo hizo. Y ese pequeño momento de placer le dejó permanentes dolores y consecuencias inolvidables para su vida. Sigo leyendo, el escrito está: esta desviación de lo recto preparó el camino para errores mayores. Las naciones idólatras consideraban que poseer muchas mujeres constituía una adición a su honor y dignidad, y David llegó a considerar como un honor para su trono poseer muchas esposas. Pero pudo ver la desdichada consecuencia de tal decisión en la infeliz discordia, la rivalidad y los celos que se manifestó entre sus numerosas esposas y el gran número de hijos. Su crimen, en el caso de Urías y Betsabé, fue grave a la vista de Dios. Un Dios justo e imparcial no podía sancionar o excusar estos pecados en David. Por eso le dirigió una reprensión y una dura denuncia por intermedio de Natán, su profeta, quien dibujó con vivos colores su grave ofensa. David había sido ciego a su nefasto alejamiento de Dios. Había excusado su conducta pecaminosa hasta que su proceder le pareció inocuo o sin importancia a su propia vista. Es decir, practicó tanto un pecado pequeño a su vista que finalmente ya no le parecía pecado. Y eso es lo que está pasando en nuestra vida y también en la sociedad, porque el pecado se nos presenta de muchas formas y se lo excusa y se lo presenta como si fuera algo inofensivo. Y terminamos cometiendo pecados que son terribles y graves, pero creemos que todo va bien y que vamos rumbo al cielo, cuando en realidad vamos rumbo al abismo sin saberlo. Necesitamos urgentemente, y esto lo digo sin gritar, porque quiero que sea la palabra de la verdad la que penetre nuestra conciencia,
urgentemente necesitamos pedirle al Espíritu Santo que despierte nuestra conciencia, que nos ayude a ver el pecado como pecado, a verlo de manera horrible, porque el pecado es horrible, pero la familiaridad con el pecado que el diablo promueve a través de la televisión, a través del internet, a través de las películas, novelas y tantos otros mensajes y formas que él utiliza, hace que nosotros pensemos que el pecado ya ni siquiera existe, o que hay un pecado que es pecado pero que no es grave, y que lo podemos cometer sin peligro de perder nuestra alma. Clamemos, pidámosle al Señor que despierte nuestra conciencia para que podamos ver el pecado que estamos cometiendo. Señor, ¿en qué estoy fallando que yo creo que no es una falla? Despierta mi conciencia porque no quiero pecar contra ti, no quiero herir tu corazón y tampoco quiero participar en la blasfemia contra tu nombre. Porque con el pecado que David cometió, ayudó y fortaleció las manos de los injustos e hizo que los enemigos de la verdad blasfemaran el nombre de Dios. Muy triste. Y eso hacemos nosotros también cuando jugamos con el pecado, en cualquiera de sus formas. Un paso equivocado preparó el camino para el siguiente, hasta que sus pecados atrajeron la reprensión de Jehová por medio de Natán. ¿Acaso Dios no pudo haber evitado que David cometiera ese pecado? Claro que pudo haberlo evitado, pero de la manera correcta. Dios siempre nos da una salida para que no caigamos en tentación. ¿Cuál era la salida para David? Lo primero era que David respetara la palabra. Si David hubiera respetado la palabra de Dios, hubiera estado en la guerra y no en su palacio, en un tiempo de ocio. Si David hubiera tomado en serio la palabra del Señor, hubiera estado cumpliendo su deber y no hubiera caído en tamaña tentación. Lo mismo pasa con nosotros hoy. Necesitamos estar en el cumplimiento del deber constantemente. Cuando estemos trabajando, cuando estemos predicando, cuando estemos cantando, cuando estemos comiendo, cuando estemos haciendo cualquier cosa, debemos estar centrados en Cristo, porque Él dice: sin mí nada podéis hacer, y podemos vivir en oración. Hagamos lo que estemos haciendo, podemos estar orando en la mente porque estamos unidos a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo y por nuestro ser espiritual corre la influencia de la santidad del Señor como por nuestras venas corre la sangre. Así que no es imposible estar todo el tiempo orando, incluso cuando estemos durmiendo, si nos dormimos en Cristo. Confiando en su palabra, meditando en su palabra, vamos a tener sueños relacionados con el Señor y con su palabra. Yo estoy seguro que a ti te pasa lo que a mí también me pasa constantemente. Cuando estoy estudiando un tema y tomo nota del tema y en el día estoy reflexionando en él, en la noche sueño que estoy predicando ese tema a mucha gente o a una persona. Y lo mejor es que salen argumentos hermosos en el sueño y me despierto y lo recuerdo. Ese es el poder de la oración, que está siempre centrada en Cristo, no importa lo que estemos haciendo. Alabado sea el Señor. David, si hubiera tenido esa actitud de oración, no hubiera deseado quedarse en casa cuando debía estar cumpliendo su deber. Y por no haber tenido esa actitud de oración y no haber tenido en alto la palabra del Señor, terminó cometiendo el pecado que tú y yo sabemos que cometió. Cuando Natán reprendió a David, David se despertó como de un sueño, percibió el significado de su pecado, no trató de excusar su conducta o paliar su pecado como hizo Saúl, sino que inclinó su cabeza ante el profeta de Dios, sintiendo remordimiento y pesar sinceros, y reconociendo su culpa. Natán entonces le dijo que a causa de su arrepentimiento y confesión humilde, Dios le perdonaría su pecado, quitaría parte de la amenaza de la calamidad que pesaba sobre él y libraría su vida. ¿Sabes que Dios
tiene todo el poder. Él es omnipotente, pero Él no quiere usar su omnipotencia para obligarnos a amarlo y obedecerlo, porque el amor no se impone, el amor no se obliga. Por lo tanto, el Señor, siendo omnipotente, no impidió que Eva tomara la fruta del árbol prohibido. No impidió que Adán participara del mismo pecado. No impidió que Caín matara a Abel. Tampoco impidió que David dejara de cumplir con su responsabilidad y subiera a la terraza y viera a Betsabé. No lo impidió, podía hacerlo, pero Él ha decidido que nosotros seamos los que usemos nuestro libre albedrío, nuestra libre elección, o para honrar su nombre, o para hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué pasa cuando usamos el libre albedrío para hacer nuestra propia voluntad? Mira el caso de David. El pecado egoísta que cometió terminó afectando la vida de Betsabé y afectando y quitándole la vida a Urías el Eteo, y afectando a todo el pueblo de Israel, y afectando la autoridad que David tenía sobre su pueblo, de tal manera que su influencia positiva se trocó en una influencia negativa, y al perder la autoridad muchos querían atacarlo, incluso sus propios hijos. Pero ¿qué pasa cuando usamos nuestra libre elección para honrar al Señor? Cuando le decimos, Señor, ayúdame, no quiero pecar, líbrame de la tentación, dame tu mano y sácame de este problema que yo no quiero pecar, Señor, líbrame por favor del mal. El Señor nos da su fuerza y nos honra, compartiendo con nosotros su gracia, su poder, dándonos una salida para que no caigamos en la tentación, porque Él es fiel y no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. Pidámosle al Señor que nos ayude. Una frase con la que quiero terminar esta reflexión es lo que Dios le dijo a David a través de Natán. Le dijo, tú hiciste este pecado en secreto, mas las consecuencias de este pecado serán públicas. Hay una frase también del Nuevo Testamento que Jesús dijo. Él dijo que lo que se hace en secreto tiene recompensa pública. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. Todo lo malo que hacemos en secreto tendrá una consecuencia pública. Porque aunque hay cosas que podemos esconder, como por ejemplo borrar un mensaje inadecuado enviado a una persona a la que no se lo debiste mandar, o un pecado que te escondes a puerta cerrada y crees que nadie te vio. Ese pecado podrás esconderlo, pero la consecuencia de ese pecado nunca se puede esconder. ¿Por qué? Porque cuando estamos cometiendo el pecado, lo estamos cometiendo con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro ser. Y ese pecado no es externo a nosotros, sino interno. Por lo tanto, tiene una influencia en nuestro ser, en nuestra moralidad. Abarca todo lo que nosotros somos. El pecado alcanza no solamente nuestra parte física, sino que también alcanza a alterar nuestra vida moral, espiritual y social. Todo lo que hacemos en secreto tiene una repercusión pública, porque allí vas tú, allí voy yo, guardando un secreto que va minando la conciencia, va minando nuestra moralidad, al punto que cuando tomamos decisiones vamos bajando las normas, porque el pecado nos quita el juicio, nos quita la capacidad de amar la justicia y nos va llenando de razones para seguir pecando. Así que el que peca en secreto dice, bueno, si ya pequé en secreto, ¿por qué no cometer este pecado público que es pequeño y seguramente no va a pasar nada porque ayer pequé en secreto y no me cayó un rayo, no me aplastó un carro, no ha pasado nada, todo está bien, nadie se ha dado cuenta, sigue lloviendo para mí, sigo teniendo trabajo, sigo teniendo salud? Y esa confianza equivocada nos va a llevar a cometer pecados que son pequeños, pero que tienen consecuencias tristes, dolorosas
para mí, para ti y para los que nos rodean. Y lo peor es que no sabemos que estamos cometiendo ese pecado, porque el pecado secreto se está manifestando públicamente a través de nuestro cuerpo, de nuestra palabra, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, y va minando nuestra fe, y va minando nuestra voluntad, al punto que terminamos siendo hombres y mujeres derrotados, que aplauden el pecado y que se entregan a la oscuridad. Y finalmente el pecado secreto deja de ser secreto y trae su consecuencia funesta también. ¿Cómo lo sé? Porque David se acostó con la mujer ajena. Nadie lo supo, entre comillas. Pero luego, cuando ella quedó en embarazo, llegó otro pecado, hijo del pecado secreto. ¿Cuál fue ese pecado? David conspiró. Preparó todo un plan para que el soldado justo, el soldado juicioso que estaba donde debía estar, viniera a casa y se acostara con su mujer, pero el soldado no lo hizo. En su sano juicio no lo hizo, pero luego David lo invitó al palacio y lo embriagó. Ahí viene otro pecado. Nota, el pecado secreto lo estaba llevando a cometer otros pecadillos. Ahora suma a ese pecado secreto el embriagar a un soldado que no quería embriagarse. El soldado seguramente aceptó el vino abundante que David le dio porque David insistió, y al soldado le dio pena, le dio vergüenza rechazar la aparente bondad y generosidad de su autoridad real. Pero aún borracho, el soldado prefirió quedarse durmiendo en la puerta que ir a acostarse con su esposa, porque no quería estar donde no debía estar, y menos disfrutando de un placer antes de cumplir su deber. Todo esto era una reprensión para David, pero su pecado secreto seguía influenciando en su conciencia o influyendo en su conciencia, llevándolo a cometer cada vez más pecados. Lo mejor que podemos hacer es no tener pecados secretos ni públicos, no tener nada que ver con el pecado, sino tener todo que ver con Cristo. Ahora, esto que se aplica para los pecados secretos también se aplica para las cosas buenas que hacemos en secreto. Cuando alguien le manda un mercadito a una persona pobre, necesitada, pero pide que por favor no digan quién lo hizo, esa persona pobre lo recibe y le da gloria a Dios, pero Dios sabe a qué hijo usó él para que este mercadito llegara a las manos de una persona necesitada. Y cuando el Señor se agrada en las obras que hace uno de sus hijos o hijas, porque sabe que las hace con humildad para gloria de Él, el Señor comparte su gloria con ese hijo que no quiere tener nada para gloria de Él. Y como esto lo hace para gloria del Señor, esta persona va desarrollando un carácter honesto, un carácter humilde, un carácter que depende de Dios, y ese carácter va a ser visible públicamente, porque esas obras secretas que hace, esa oración secreta, esa lectura secreta de la palabra, esas obras bonitas que hace en favor de otros, van influyendo en su vida con un poder extraordinario. Es el poder del amor, y se va a notar en sus palabras, en su mirada, en sus actitudes. Su vida entera va a ser el reflejo de la gloria de Dios, y eso que hacía en secreto se va a manifestar públicamente. Su carácter va a ser visto por los demás, y en su carácter verán la luz de Dios. Así que mi hermano y mi hermana, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Espero que estas reflexiones y comentarios sean de bendición para ti, de edificación para nuestro ser espiritual. Oremos para terminar. Oh Padre nuestro que estás en el cielo, qué precioso es tu nombre, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias porque eres nuestro Rey. Gracias por tu palabra santa. Gracias por los 10 mandamientos que has escrito en nuestro ser a través de la obra del Espíritu Santo. Gracias por la vida de Cristo Jesús, que nos habla de manera clara y elocuente de tu amor, de tu justicia, de tu santidad. Perdona nuestros pecados.
Despierta, oh Señor, nuestra conciencia para que podamos ver la verdad tal como es, pero también el pecado cuán horrible es, y no tener nada que ver con él, huir del pecado, aborrecer el pecado y amar la justicia. Salva, oh Señor, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, vecinos y compañeros de trabajo, a nuestros familiares, oh Señor, y úsanos como tus instrumentos para mostrar tu luz por tu gracia. Perdona nuestros pecados, sana nuestras enfermedades por tu poder y haz en nuestra vida tu perfectísima voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a compartirlo con tus contactos. Te invito a darle me gusta a este video, a dejarnos tus amables comentarios y a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.